Federico, ¿cuáles son tus referentes políticos a nivel local, a nivel nacional e incluso a nivel internacional? Bueno, mira, a nivel local, como mi comienzo fue con vecinos eh, que querían trabajar para el Frente Amplio, el mayor y gran referente que tuve fue mi viejo. Y no lo digo solo porque haya sido mi viejo y por el vínculo y el afecto que le tuve, y todavía le tengo aunque no esté presente. Luego se han arrimado otros compañeros que fuimos conociendo durante este trayecto, como fue también, o es conocido Leonardo Boe, por ejemplo, también Marcello Baselli, hoy director de descentralización, Carlos Cola. Carlos Cola fue este, el primer abanderado del Frente Amplio, o si no fue el primero, fue el que más visible se hizo cuando estaba muy lejana la posibilidad de que el Frente en Castillo, recordemos la historia que el Frente tiene en Castillo, ¿no? No es fácil, no era fácil y no sigue siendo fácil. Pero bueno, yo siempre rescato de Cacho que tuvo mucho coraje en su momento y trajo esa impronta de repente capitalina a la ciudad de Castillo. A nivel departamental, Aníbal Pereira, Darcy de los Santos y Artigas Barrios. Para mí Artigas Barrios yo lo considero un padre político. Artigas Barrios es el que he aprendido todo lo que he podido y él ha tenido la buena voluntad de siempre aconsejarme y tratar de enseñarme la cuestión de la gestión, ¿no? Aparte de apreciarlo como persona, ha sido un gran referente político, no solo para mí, sino para casi todos los que estamos ahora en esta generación en el Frente Amplio, e inclusive reconocido por otro partido político. Y a nivel nacional, con el que he tenido más vínculo, también gracias a Artigas Barrio, fue con Daniel Martínez. Daniel Martínez yo lo conocí un día que apareció en Castillo, y no, era senador, ya era senador. Y se puso a tomar mate en la talabartería en Castillo, en el negocio de mi viejo. Y allí entramos a conversar de esas cuestiones que uno conversa políticamente. Y me acuerdo que mi viejo me dijo que usted hoy se va a ser intendente de Montevideo. Lo cual Daniel, el tipo de categoría, sonrió y dijo, no, amarilla, estoy lejos de eso. Mirá que acertado que estuvo. Y se dio, ahora es intendente de Montevideo. También Julio Bango. Julio Bango lo conocimos cuando en el periodo pasado fue diputado. Tuvimos la oportunidad de conocerlo acá en Rocha. Conversamos mucho, un tipo relativamente joven, siempre emprendedor. Bueno, ahora está con el Sistema Nacional de Cuidado, está el director de ese programa dentro del MIDES. Y bueno, nos mandó un saludo y unas felicitaciones también, lo cual cuando uno tiene ese tipo de mensaje, bueno, regocija mucho. Y también Yerú Pardiña. Yerú Pardiña lo conocimos ya cuando fue hasta hace muy poco secretario general del Partido Socialista, un hombre de Cerro Largo, en principio diputado por Cerro Largo, ahora senador. Un tipo también muy sencillo, sensacional. Y por supuesto que Mónica Xavier, con quien ahora es el actual secretario del Partido Socialista, hemos tenido un par de conversaciones y nos conocimos también en una reunión que hubo en La Paloma. Tuvimos un trato más directo y poder tener chance de conocerla mejor. Esa es la camada que yo he conocido. Luego está la historia, Gargano, que tuve el gusto de conocerlo, no tan profundamente como estas personas que te mencioné anteriormente, pero sí tuve el gusto de conocerlo. Ni hablar que José Corseñac, que también
hemos charlado en alguna oportunidad. Y referentes internacionales, la verdad que en el cual yo me he fijado un poco más, yo creo que Rafael Correa lo encuentro una persona con ideales progresistas muy importantes, una persona que también con una experiencia y juventud, una mezcla ahí, que entiende muy bien la realidad latinoamericana. Yo me he fijado mucho en él, en su forma de ser, un tipo muy centrado, moderado, y por supuesto, ni hablar, no podemos desconocer también lo que es Lula, al cual yo no me identifico mucho porque no tengo las características que tiene Lula, esa impronta, esa cuestión, esa verborragia, esa fuerza, pero sí lo reconozco, todos los cambios que hizo sociales en Brasil son muy importantes. Y Pepe Mujica, si bien pertenece a un sector de Frente Amplio, la lucha de él de siempre contra el consumismo, a favor de rescatar los valores humanos y del ser humano por encima de lo material, por supuesto que me identifico mucho con ese pensamiento. ¿Cómo llegas a la talabartería? Cuéntanos a qué te dedicas concretamente, porque imagino que es una cosa heredada de tu viejo, ¿no? Es una historia familiar interesante. Como debe haber muchas, ¿no? Pero esta es interesante. En realidad, mi abuelo era talabartero. Mi abuelo con 17 años se emplea en Lascano y ahí aprende el oficio. Y siendo muy joven, probablemente que en aquella época mi abuela tenía 15 y mi abuelo tenía 17, nace mi padre en Lascano. Y en aquel momento, quien era patrón de mi abuelo no quería aumentarle el sueldo y ya mi abuelo no podía, con el dinero que le ingresaba, poder sostener una familia con un hijo. Y emigra a San Luis. En San Luis, mi abuelo comienza a vender quiniela. La familia de mi abuela es toda originaria de San Luis. Y allí nace un hermano de mi viejo, prácticamente se llevan 9 meses o 10 meses, una cuestión así de muy poco tiempo. Y luego después mi abuelo emigra para 18 de julio y hacía trabajo ambulante. Ahí comienza mi viejo a acompañarlo, ya promediaba los 9 o 10 años, acompañarlo y a aprender el oficio, ¿no? de mi abuelo. Luego mi abuelo se traslada al Chuy, ahí abre un almacén, vende muchas cosas, ¿verdad? Indudablemente, pero sigue con la talabartería. Y ahí mi viejo ya más maduro, era el mayor de 5 hermanos, se hacía cargo del comercio y ayudaba a mi abuelo en la parte de talabartería. En el año 78, mi viejo se va para Castillos, ya tenía más de 30 años, se casa en Montevideo y decide vivir en Castillos, porque según mi viejo fue el único lugar donde mi abuelo no vivió, porque mi abuelo también vivió acá en Rocha y luego pues se traslada a Montevideo. Y son esas anécdotas familiares, ¿viste? Que un padre le cuenta a un hijo y dice, mira, me fui a Castillo porque la verdad que tu abuelo nunca vivió acá, dice. Y yo también sé que porque mi viejo ya laburaba de manera ambulante y estaba rodeado de todas las estancias de campaña y era un punto estratégico. Bueno, en el 78 se instala mi viejo con mi vieja en Castillos y ahí le alquilan la casa Romeo Caetano, un rematador de esos personajes de cada pueblo en aquel momento. Mi abuelo tenía vínculo con él y le alquila la casa a Romeo Caetano y abre el comercio. Esta es una anécdota también linda porque recientemente había un vecino de apellido Cambre, que
falleció el año pasado con casi 90 años, había comprado un espacio, una esquina. Y justamente Romeo Gaetano va y le plantea, mira que hay un muchacho joven que recién cayó acá en Castillo, que no tiene ni a dónde quedarse. Y resulta que mi viejo entra primero a la casa que quien la compró. Y ahí comienza la talabartería en un espacio de 3x3, bien chiquito. Y luego nací yo en el 81. Y luego, después de haber estudiado, después de haber andado por Montevideo, haciendo diferentes cursos, en el año 2004 mi padre comienza a tener problemas de salud y yo comienzo a hacerme cargo del negocio y aprender el oficio de la talabartería hasta que fallece, va a ser 3 años de fallecimiento y bueno, ya. Desde ahí para adelante prácticamente fui adquiriendo el conocimiento y me convertí en lo que digo yo, en un comerciante talabartero. No digo que soy talabartero porque el talabartero era mi viejo y mi abuelo te hacían cualquier cosa en cuero. Mi proceso fue inverso. Yo me gusta más la parte comercial y también aprendí el oficio de talabartería, pero ni cerca de considerarme artesano o talabartero como fueron mi abuelo y mi padre. Y así fue como me gano la vida, en realidad me la gano así. Digo, hace ya varios años, desde 2010 cuando mi viejo empezó a tener problemas de salud, hace 7 años que estoy al frente del comercio y de la talabartería.